Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañero. Ahorita vamos a iniciar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Ahorita vamos a iniciar. Solo vamos a dar un par de minutos para que ingresen el resto de los compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Ahorita vamos a iniciar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Muy bien. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya en las anteriores clases habíamos platicado sobre la historia de las obligaciones. Platicamos en la clase anterior sobre las características de las obligaciones y vamos a hablar hoy sobre la obligación como tal. La obligación, hay diversos tipos de obligaciones. Es necesario que nosotros abordemos esta primera parte para poder observar o atender un elemento bien especial, un elemento bien esencial de las obligaciones. Fíjense que de conformidad con diversas circunstancias y situaciones dentro de la sociedad, existen obligaciones sociales, morales y las obligaciones jurídicas, en este caso civiles, ¿verdad? Fíjense que en relación a las obligaciones sociales son aquellas obligaciones derivadas de lo que se impone dentro de la sociedad y en determinado momento la sociedad establece ciertas circunstancias y situaciones como obligaciones, ¿verdad? Con requerimientos, como que si fuera alguna especie de deber. Les pongo un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Se va a celebrar una boda y el día de la boda el novio llega, pero no llega vestido con traje o tacoche, sino que llega vestido con una playera, una pantaloneta. Entonces, ese no es un motivo suficiente para que él no pueda contraer matrimonio. Realmente es una imposición de la sociedad que tenga que llegar con cierta formalidad a un acto de esa naturaleza. Pero que el matrimonio no se pueda realizar por esa situación, no es factible, no es así. Es porque las obligaciones sociales carecen de un elemento que se le denomina coercibilidad u obligatoriedad total, ¿verdad? La coercibilidad es la que forza a los sujetos que intervienen dentro de la obligación a que cumplan con ella. Pero aquí no hay manera de hacerlo cumplir. Aquí no hay manera que en determinado momento se pueda hacer cumplir esta situación, ¿verdad? Socialmente, pues bueno, lo más que pueden decir es que esta persona es una persona excéntrica.
pero que por no llegar vestido de conformidad con los cánones sociales, no va a poder contraer matrimonio, eso no es factible, no se puede. De igual manera pasa con las obligaciones morales. Hay obligaciones que se derivan de la moralidad. Les pongo otro ejemplo. Resulta que yo voy transitando por la calle cuando se acerca una persona y me dice, por favor, apóyeme con una limosna, deme una limosna. Si yo quiero o si yo considero, le voy a dar unas monedas o le voy a apoyar económicamente. Pero eso no es algo más que algo que se deriva de lo moral, de la moralidad, ¿verdad? Porque si yo quiero, no le doy ayuda y eso no va a traer ninguna consecuencia. Al igual que las obligaciones sociales, hay falta de coercibilidad. No pueden obligarnos, no pueden forzarnos al cumplimiento de la obligación. Si bien es cierto, los factores morales nos indican tales y tales cosas, pero si no van contra la legislación, no me pueden obligar, ¿verdad? No me pueden forzar a que cumpla con la obligación. Luego tenemos las obligaciones jurídicas u obligaciones civiles. Las obligaciones jurídicas y civiles, contrario a las obligaciones sociales y morales, sí tienen un factor distintivo, y es que me pueden obligar al cumplimiento de las mismas. Existe un factor de coercibilidad y yo voy y solicito un préstamo al banco, el banco tiene la potestad como acreedor para hacerme cumplir con la obligación. De igual manera pasa si yo tengo que pagar en determinado momento el impuesto de circulación de vehículos. Si no lo pago, van a imponer una sanción, una multa. Entonces, puede ser que en determinado momento exista un problema, exista una situación ahí en la cual si yo no cumplo, sí pueda haber una forma forzosa para hacerme cumplir. Me van a hacer cumplir a través de los mecanismos que la misma ley señala para el cumplimiento de sus obligaciones. Y eso no sucede con las obligaciones sociales y con las obligaciones morales, pero muchas veces las obligaciones sociales y las obligaciones morales causan algún tipo de confusión porque es tan fuerte el influjo, por ejemplo, de la sociedad que uno pues, diría, esta situación es una obligación, pero realmente hay que analizar bien y hay que ver cuál es el fundamento para establecer determinada obligación. Porque recordemos que la obligación no es más que un deber, ¿verdad? Que hay que cumplir. En el caso de esta situación jurídica, es un deber jurídico, ¿verdad? Que puede derivarse ya sea por la ley, la celebración de un contrato o incluso con la transgresión de la ley, porque ahí se generan daños que alguien nos tiene que cumplir, alguien nos tiene que pagar. Entonces, como les decía, es un deber, ¿verdad? Las obligaciones constituyen un deber, pero tienen la particularidad de que quien debe de cumplir con el deber debe de asumir una actitud determinada, tal como lo vimos en la clase anterior, una actitud de dar,
de no dar, una actitud de hacer o de no hacer, derivado de las condiciones que se estén imponiendo. Por ejemplo, a mí me dan cierta cantidad de dinero, entonces el acreedor me puede decir, bueno, entonces, págueme. Entonces ahí es una obligación de dar. O me puede decir, mire, no me pague durante 6 meses. Entonces es una obligación de no dar. O realice determinada actividad. Entonces, al realizar determinada actividad, es una obligación de hacer. O me puede decir, de conformidad con las condiciones en las que se esté constituyendo la obligación, me puede decir, mire, no realice esta actividad. O pongamos, yo tengo un almacén que se dedica a vender productos deportivos, pero resulta que en algún momento viene alguien más, me lo compra, celebramos un contrato y dentro de las obligaciones yo me obligo a no poner un almacén similar a cierta distancia del mismo. Entonces es una obligación de hacer. Entonces ahí el deudor, quien tiene que cumplir con el deber, tiene que asumir determinadas conductas, ¿verdad? Entonces, básicamente, la obligación es un deber jurídico, ¿verdad? Especial de prestación, es decir, un deber jurídico que se debe de cumplir con la actitud de cada una que asuma el deudor, ¿verdad? La persona que debe de cumplir con la obligación. Fíjense, compañeros, que ya habíamos platicado en algún momento, brevemente, el influjo que ha tenido Roma en el área jurídica. Realmente Roma fue un imperio y tenía influencia cultural, bélica, y la influencia jurídica no fue la excepción. De hecho, las raíces de las cuales se deriva la palabra obligación son latinas. Está la palabra o y la palabra ligare, ¿verdad? Que significan ligadura, ¿verdad? O nexo entre las personas, porque realmente quedan ligadas las personas al constituir una obligación hasta que la misma se cumpla. Entonces, aquí, dentro de esta figura, entonces ya aparecen dos sujetos, como mínimo, ¿verdad? Está el acreedor y el deudor. El acreedor es la persona que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Es decir, quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento del deber. Y el deudor es el que debe de cumplir con ese deber. Debe de cumplir con la obligación. Es el que asume determinadas actitudes, ¿verdad? Como la de dar, no dar, hacer o no hacer. Entonces, básicamente, la obligación es un vínculo mediante el cual una persona denominada acreedor puede compeler, es decir, puede obligar forzosamente a otra denominada deudor al cumplimiento de la prestación. Entonces, en esta definición que les acabo de decir, que está incluida precisamente en la diapositiva, en la parte final,
se establece un elemento esencial de las obligaciones jurídicas civiles, y es el hecho de que exista coercibilidad. Pueden compeler, pueden obligar forzosamente al cumplimiento de la misma. Este elemento, como les decía, es el que carece, del que carecen las obligaciones civiles, las obligaciones sociales y las obligaciones morales. Porque si bien es cierto, tienen una estructura fuerte, las obligaciones sociales y las obligaciones morales. ¿Ya? Las obligaciones sociales, el hecho de que en determinado momento se está solicitando el cumplimiento derivado de lo que la ley, de lo que la sociedad impone por su forma de desarrollarse, no hay forma de obligar, ¿verdad? No es obligatorio. Como les ponía el ejemplo de la persona que no llega con traje formal a su matrimonio, no quiere decir que no pueda contraer matrimonio. Las personas que digan, bueno, es que miren, de conformidad con situaciones de índole social, usted tendría que venir vestido así o asá, realmente es algo que no tiene un sustento legal, ¿verdad? Entonces no se puede obligar a la persona a que eso suceda. Simplemente podrán decir, bueno, es un excéntrico, pero nada más. De igual manera pasa con las obligaciones morales. El ejemplo que yo les ponía, bueno, si yo no quiero apoyar dando o no dando limosna, pues eso no me pueden obligar forzosamente a que yo pueda cumplir con una obligación de ese tipo. Y ese elemento es el que sí tienen las obligaciones civiles, ¿verdad? Si no hay sanciones. Recordemos la evolución que han tenido las sanciones, que antes se podía, el acreedor podía disponer del físico del deudor, y que en la actualidad ya no, sino es sobre el patrimonio, un aporte del cristianismo. Entonces, de esa manera, vemos cómo la obligación se ve vinculada también con la prestación, ¿verdad? La prestación es las actitudes que puede asumir el deudor o persona que se ve obligada a cumplir con el deber jurídico. Vemos que, que la obligación también realmente es un nexo entre dos o más personas. La obligación básica incluye a un acreedor y un deudor, pero realmente hay obligaciones donde hay múltiples acreedores y múltiples deudores, compañeros, y eso ya lo veremos un poco más adelante. Veamos la siguiente diapositiva. La obligación como institución, compañeros, como figura importante y predominante, ha sido analizada y estudiada por diversos autores. Entonces, se ha desarrollado un análisis y estudio sobre la naturaleza jurídica de la obligación. Y esto ha derivado en tres teorías, compañeros. Tres teorías que pretenden en determinado momento explicar la naturaleza jurídica. Claro, cada una de estas obligaciones tiene sus propios detractores, ¿verdad? Hay gente que no está de acuerdo. Fíjense que la primera es la teoría clásica o teoría subjetiva. La teoría clásica fue formulada por el autor alemán Friedrich Karl von Savigny. Fíjense que él
equiparaba a la obligación con un derecho real. Ya habíamos platicado nosotros sobre lo que es el derecho real, ¿verdad? Que es un poder inmediato y directo por medio del cual una persona puede disponer de un bien. Puede disponer de un bien. En cambio, la obligación sería un poder inmediato y directo por medio del cual una persona puede disponer de la actitud de otra persona para el cumplimiento de un determinado deber jurídico. Realmente es una situación muy similar. Y en su momento la definición era correcta, pero sí existieron una serie de señalamientos por parte de sujetos o autores que no estaban de acuerdo, porque lo que le señalaban a este autor es que equiparaba a los bienes con seres humanos o a los seres humanos con bienes. Porque si vemos, en los dos hay un poder inmediato y directo. Solo que uno es sobre las cosas y la otra es sobre las personas, sobre la conducta de las personas. Y realmente sí es de esa manera, pero para algunos autores eso no era correcto, ¿verdad? El hecho de que en determinado momento se planteara esa situación, ¿verdad? Ese poder inmediato y directo que una persona ejerce sobre otra, ¿verdad? Sobre su actitud, sobre su conducta. Entonces no les parecía en determinado momento y decían, bueno, mire, fíjese que eso creemos que no es correcto. Si nosotros analizamos la conceptualización, sí de alguna manera eh, esa conceptualización sí encaja de alguna manera con la teoría clásica o subjetiva, ¿verdad? Porque el acreedor sí puede en determinado momento poner de la actitud del deudor para que se cumpla con la obligación. Pero vemos que esa explicación, esa forma de ver la naturaleza de la obligación no fue bien recibida en todos los sectores jurídicos, ¿verdad? En algunos casos se consideró que no era correcto. Entonces surge otra teoría, la teoría objetiva. La teoría objetiva que formuló el jurista alemán, el jurista también alemán, Alois von Brins. Esta teoría es bastante acertada también, compañeros. Es muy, muy acertada. ¿Y por qué? Esta teoría establecía que la naturaleza de la obligación era aquella en la cual el deudor no comprometía más que su patrimonio. Recordemos lo que establecimos en hace un par de clases, donde el cristianismo aportaba el patrimonio a la obligación, porque ya la obligación recaía, el cumplimiento de la obligación recaía sobre el embargo o lo que en determinado momento se planteara en relación al patrimonio. Entonces él decía que
la obligación comprometía su patrimonio. Veamos un ejemplo, recordando el ejemplo del préstamo que se hace a una determinada institución. El acreedor lo que me va a decir es, bueno, le voy a dar cierta cantidad de dinero, pero a cambio, usted me deberá garantizar con un bien inmueble, por lo general. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con la obligación, entonces esa garantía la van a ejecutar y yo voy a perder mi casa. Entonces, a eso es a lo que se refería esta teoría, ¿verdad? Existe un compromiso del patrimonio del deudor, de la persona que va a cumplir con el deber, debe de garantizarlo con su patrimonio, ¿verdad? Entonces, de conformidad con lo que este deudor, con lo que este autor establecía, no es una relación entre personas, sino es una relación entre patrimonios. Porque el patrimonio es el que va a garantizar el cumplimiento de la obligación. Si dentro de una obligación se me da un plazo de tiempo, por ponerles un ejemplo, de 12 meses para que yo cumpla con la obligación, entonces pasa el tiempo y yo no cumplo. Al no cumplir, entonces el acreedor tiene todo el derecho de ejecutar esa garantía. Bueno, entonces me voy a quedar con el bien que usted estaba garantizando, con el que estaba garantizando. Y estaba garantizando la obligación por si en determinado momento existía un incumplimiento. Entonces, por eso es que para muchos autores es muy acertada esta teoría que pretende explicar la naturaleza jurídica de la obligación, porque hace referencia concreta a cuál va a ser el elemento sobre el cual descanse la garantía de la obligación, que es el patrimonio. Luego se suscitó una teoría ecléctica, es decir, que tomó lo mejor de ambas teorías para generar una teoría o una explicación de la naturaleza jurídica más acertada. ¿Cuál es esta teoría? La teoría ecléctica o teoría del débito y la responsabilidad. Esta teoría, compañeros, basada también en que el deudor debe de asumir una actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer, entonces establece dos momentos concretos. El primero de ellos, que es cuando el deudor asume esa actitud, ¿verdad? Es la actitud de dar o no dar, es decir, cuando se está constituyendo la obligación, cuando se está constituyendo de manera que con las condiciones que se están planteando, entonces ahí va a surgir qué tipo de actitud va a asumir el deudor. Supongamos que es un préstamo. La actitud que va a asumir es la actitud de dar, porque tiene que devolver el dinero. Entonces, de conformidad con las circunstancias que existan, entonces así va a constituirse la actitud del deudor, quién es el que va a tener que cumplir con la obligación.
Eso es en relación al deudor, pero el segundo paso tiene que ver con el acreedor, porque si el deudor no cumple, entonces el acreedor puede accionar el deudor, es decir, solicitando que se garantice la obligación con el patrimonio. Es decir, se va a trabar embargo en contra de los bienes del deudor porque no cumplió. Pueden ser los bienes, puede ser el salario, puede ser todo lo que en determinado momento ayude al deudor a recuperar lo que comprometió dentro de la obligación. Entonces vemos que son dos momentos. El primero es la actitud que va a asumir el deudor de conformidad con las condiciones de la obligación. Es decir, la actitud de dar, de no dar, de hacer o no hacer. Y segundo, ese derecho que tiene el acreedor de hacer valer el cumplimiento de la obligación derivado de que el deudor, quien tiene la responsabilidad de cumplir, no lo hace. Entonces vemos ahí el accionar de ambos sujetos, ¿verdad? De los sujetos que se encuentran incluidos dentro de la obligación, tanto del deudor como del acreedor. Vemos que uno debe de asumir ciertas actitudes para poder cumplir con el deber jurídico. Y otro, si el deudor no cumple, le va a exigir el cumplimiento, va a utilizar la coercibilidad, esa obligatoriedad forzosa para que se cumpla con la obligación. De tal manera que el acreedor no quede desamparado, sino que pueda solicitar el cumplimiento de la obligación. Entonces, estas son las teorías, compañeros, que pretenden dar respuesta a la naturaleza jurídica de la obligación, ¿verdad? La teoría subjetiva que descansa sobre lo que establece el jurista alemán Savigny, que se le llama subjetiva porque hace referencia específicamente a los sujetos, ¿verdad? Al acreedor y al deudor, y la equiparación con bienes y toda esta situación. La teoría objetiva, que se basa sobre el objeto de la obligación, el patrimonio. Y por último tenemos la teoría ecléctica, ¿verdad? Las actitudes y el derecho que tiene cada uno de los sujetos, involucrando también la parte objetiva, que es el patrimonio. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación de lo que vimos? ¿De lo que acabamos de hablar? No, licenciado. ¿Todo bien? Muy bien, compañeros. Licenciado, solo para, perdón que lo interrumpa, solo para comprender la teoría clásica o subjetiva prácticamente es el acreedor podía cobrar con la integridad física del deudor, ¿verdad? Si no tuviese cómo pagarlo. Pero eso era en la antigüedad. Realmente Sí. la naturaleza clásica o subjetiva es cuando el acreedor dispone de la actitud del deudor. En ese momento todavía no señalaba él lo relacionado al patrimonio. Pero eso surgió con posterioridad. Ya ahí ya se conocía el patrimonio, pero él no lo involucró en
en esta explicación de la naturaleza de la obligación. No la involucró el autor alemán Savigny. O sea que aquí sí podía cobrar la vida de la persona si él realmente no recibía el pago que tenía pendiente, por decirlo de esa forma, y así entenderle mejor. No, fíjese que ya en estos momentos ya no, él ya no podía disponer, ahí también ya se podía disponer del patrimonio, pero el autor no se basó en eso, se basó única y específicamente en el poder que tiene el acreedor para poder disponer de la actitud del deudor. Porque es que esto ya es en época moderna. Estas teorías surgieron ya en épocas modernas, ya no en la antigüedad. No Ok, sé si me gracias. explico, compañero. Sí, Sí, ya me quedó claro, licenciado, muchas gracias. muy bien, compañero, a la orden. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? A ver, el compañero. Sí, licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, compañero. Todavía estoy un poquito con duda de los dos, ¿cómo se llama? Los dos momentos, ¿verdad? El contenido primario es a la prestación de vida, o sea que... Es decir, ¿Cómo, la actitud, cómo, la prestación. cómo toma él, perdón? Sí, dígame. ¿Cómo toma él? O sea, él debe de tomar una actitud. O sea, de dar, de cumplir sería dar, ¿verdad? De Sí, cumplir con el contrato, con lo que hayan establecido. No dar es no cumplir. sí, porque muchas veces hay situaciones en las cuales no debe de realizarse determinada acción o no entregar determinados bienes. Por eso es que hay obligaciones de dar, de no dar, de hacer o no hacer. Entonces, el segundo momento no se da mientras esté en lo acordado. Así es, así Gracias. es. A la orden, compañero. ¿Alguna otra duda, compañeros? Miren, compañeros, les quería preguntar, ¿las diapositivas? ¿Les llegaron? Sí, licenciado. Sí, Sí, muy licenciado. bien. Buenas noches, Lee. Muy bien, compañeros. Muchas Entonces, gracias. miren, al final de esta semana, aproximadamente viernes o sábado, yo voy a subir esta clase y la del jueves, para que ustedes puedan verla nuevamente o puedan verla cuando ustedes consideren, porque ya está grabada. Entonces, por cualquier duda o alguna inquietud que tengan. Entonces, compañeros, no me resta más que desearles una muy feliz noche, compañeros, y nos vemos el día jueves, siempre por esta misma vía. Feliz noche, compañeros. Gracias, licenciado. Licenciado. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz noche, compañeros. Gracias, licenciado.